decir que el cielo venga a la tierra? Lo primero es reconocer que hay tierra, y esto es de lo que hablaba Tirso, ¿no? Se había negado, en nuestro afán de ir al cielo, habíamos desdeñado, ¿no? Se había desdeñado, se había apartado lo terrenal, el cuerpo, la realidad que, siendo o no la verdad última, es la que estamos experimentando, ¿no? Entonces, esto es una reivindicación de lo humano, esto es una reivindicación que de todo aquello que había sido negado. Y esto también expresa muy bien lo que el curso de amor viene a traer, y como os decía, más allá del curso, todo lo que ha sucedido hoy aquí habla de lo mismo, habla de dejar de desdeñar aquello que fue dejado de lado. También José María nos hablaba en la educación de esto, ¿no? Cómo se dejó de lado el cuerpo en la educación, la motivación propia que el niño trae, desde una norma externa que se consideraba como lo válido, ya sea una doctrina espiritual, ya sea un currículum hecho por el Ministerio de Educación, se había dejado de lado aquello en lo que nos estamos experimentando, lo que somos, lo humano, lo terrenal, ¿no? Y este es un movimiento que hace el curso de amor, desde mi punto de vista, terriblemente revolucionario. No es lo mismo querer ir al cielo que traer el cielo a la tierra. ¿Veis la diferencia, no? Es posible hoy, ya, ¿no? Lo otro es un proceso, y todo lo que tiene que ver con procesos son mecanismos que le vienen fenomenal al ego, ¿no? Mañana, algún día, ya se hará cuando esto esté. Esto es hoy, ¿no? Esto está sucediendo ya, ¿no? Entonces, un poco el enfoque que yo también quise darle a esta charla, y que tiene mucho que ver con lo que se ha dicho hasta ahora, es dar escucha, una palabra de la que estuvimos hablando y además ejercitando en toda la jornada de hoy, a todo lo que no ha sido escuchado aún, a lo que ha sido juzgado. Me emocionó mucho cuando Tirso habló de la gente que quitó la vida a otras personas, y de todo lo que ha sido juzgado. Es momento de que sea escuchado, porque todo debe entrar en la unidad, porque eso es el cielo es la unidad. Y sin darnos cuenta, en nuestro afán de pureza, de ser más puros para ir al cielo, lo que estamos haciendo es erradicar todo aquello que juzgamos impuro, ¿no? Y este no es el mecanismo del amor. El mecanismo del amor es la integración, ¿no? Entonces, afuera y adentro, y afuera como un reflejo de lo que haremos adentro, se trata de escuchar en nosotros todo lo que hemos juzgado. Y también con el tema de los juicios hay una reflexión que me gustaría hacer, con toda la buena intención, porque eso no está en duda, con toda la intención de crecer, de ser mejores, de volver a ese lugar del que sentimos que alguna vez pertenecimos y caímos, pues fuimos aprendiendo que juzgar no es un mecanismo que nos lleva al amor. Eso parece que desde distintos lugares nos venía la misma información y lo hemos aceptado, ¿no? Pero el problema es que empezamos a querer no juzgar, y en este querer no juzgar hay un juicio al juicio, ¿no? Hay una negación de lo que mi mente como instrumento está diseñada para hacer. Entonces,
Yo os invito a que miremos juntos el tema de los juicios sin juicio. ¿Está mal juzgar? Escuchad la pregunta, ¿no? La pregunta ya implica un juicio, la pregunta ya está hablando de la categoría de bien y mal. La categoría de bien y mal no es una categoría que conozca el amor, no es una categoría que pertenezca al amor. En el amor, ni lo normal, ni lo anormal, ni lo correcto, ni lo incorrecto, ni lo bueno, ni lo malo existen. El amor es, todo lo que es amor. Entonces, si tenemos una mente que está diseñada para juzgar, la respuesta del amor no sería pedirnos jamás que dejemos de juzgar, sería excluir, sería negar, ¿no? Una función. Entonces, ¿de qué manera podemos aprovechar los juicios para que sirvan al amor? Esto sería una pregunta más interesante, ¿no os parece? ¿Hay alguna manera de juzgar que no sea en términos de bien y mal? ¿Es posible juzgar de manera que no sea en términos morales, por ejemplo? ¿Se os ocurre alguna? Ahí es donde a mí me ayudó la comunicación no violenta mucho. Y para mí una pregunta que es propia del lenguaje del amor y no del lenguaje de la separación, que es el que hablamos todos, porque es el propio del sistema de pensamiento en el que estamos, que es el sistema de pensamiento de la separación. Entonces las categorías de bien y mal son categorías que pertenecen a un sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento de la separación. ¿Qué es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo, es efecto de una causa. ¿Cuál es esa causa? La causa de que hemos querido vivir una experiencia de separación. ¿Y eso es bueno o es malo? Si nos vamos a la parábola del hijo pródigo, el hijo que se va es el hijo que elige tener la experiencia de la separación. A ojos del padre, ¿eso es bueno o es malo? Desde luego no lo ha juzgado el padre en términos morales eso, ¿verdad? Entonces, os decía, la categoría de bien y mal es una categoría que pertenece a un sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento de la separación, que no es ni bueno ni malo, es efecto de una causa, la causa de haber querido vivir una experiencia de separación. Volviendo a la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo se va de la casa, el padre lo permite, porque el hijo quiere tener una experiencia, palabra que fue muy utilizada hoy, desde José María, por Ricardo también fue utilizada, la experiencia, y por Tirso también, la experiencia como aquella impronta capaz de realmente producir un cambio, más que simplemente leer un libro o tener una doctrina, ¿no? Pues el hijo pródigo quiso tener una experiencia totalmente legítima. Y el amor, que es el Padre, permite, el amor permite, el amor siempre permite. El hijo tiene esa experiencia, quiere vivir un propósito, ¿no? Tiene un propósito de tener la experiencia de la separación. La separación, por suerte, no es real, y eso hoy lo prueba hasta la ciencia, ¿no? En el sentido de que sabemos que todo está unido, pero también es cierto que experimentamos separación, experimentamos cuerpos separados, lo que vemos está separado, tenemos que mirar en un microscopio para ver que está unido, pero tenemos una experiencia de separación. Entonces, ¿qué haría el padre para que su hijo volviera
¿Qué haría el Padre si el amor solo puede permitir, si el amor solo permite, si el amor no juzga? ¿Cómo haría para volver? La única manera es cambiar el propósito. Hubo un propósito de separación que libremente y con todo su derecho el Hijo eligió, y ahora el mismo Hijo libremente en algún momento querrá cambiar ese propósito y entonces podrá volver. Y ahí me vale muchísimo lo que tú comentaste, Tirso, acerca de esta gente que no es capaz que tiene el problema de no poder sentir sufrimiento. Porque lo que cambiaría ese propósito, lo que cambia ese propósito es la experiencia del dolor al que lleva la separación. La separación lleva al dolor porque genera miedo. Porque si no estoy unido y me creo que es verdad, que pueden pasarme cosas de afuera, que me experimento en un cuerpo que creo que soy yo y que va a morir, ¿cómo no voy a tener miedo? Es imposible no tener miedo. Y del miedo se derivan todas las cosas que dan sufrimiento, adentro y en el mundo, es decir, el infierno. El infierno es el sufrimiento que se genera por sentir el miedo que viene de sentir la separación. Entonces es la capitalización de ese miedo, el sentirlo, de ese dolor al que llevó el miedo, lo que puede generar el cambio de propósito, que es el que va a permitir experiencias de unidad. A mí me emociona profundamente ver en experiencias como la que estamos teniendo aquí, cómo el propósito de la unión se hace evidente en tanta gente, en tantas formas, en la educación, en la música, en tantas formas distintas, cómo se expresa el mismo deseo, el deseo de ser quien realmente soy, sin hablar de esto, ¿no? Ser quien soy. Y ser quien soy es, en términos del curso de amor, es ser Cristo. La palabra Cristo quiere decir no Jesús, sino nuestra verdadera identidad, ¿no? Jesús también en cuanto a que Él se identificó con su verdadera identidad y la asumió y la actuó, pero todos nosotros en el mismo sentido, ¿no? Entonces, la invitación del curso y del tiempo en el que estamos, ¿no?, más allá del curso, es a vivir según quienes somos. Esto tiene que ver con lo que decía Tirso, de vivir siendo normal, ¿no? Tiene que ver con lo mismo. Entonces, todo esto tiene que ver con traer el cielo a la tierra. Es ya, hoy, aquí, sin negar lo que siento. También tiene que ver con no solo no negar el cuerpo, no negar lo material, tampoco negar las emociones desagradables, las emociones que me incomodan, y escucharlas como hace el amor, que es traducirlas desde el sistema de pensamiento de la separación que usa juicios morales a el sistema de pensamiento de la unidad, que es, y ahí voy a usar tu palabra, José María, la corazón o el corazón. La corazón, porque el enfado que tengo no puede estar fuera, puesto que es de la ley del amor, que es la ley de causa y efecto. Causa y efecto quiere decir que todo lo que es tiene una causa. Y si tiene una causa, tiene razón, tiene una razón. Puedo ir de esa razón hasta derivar en la razón última, que es el amor. No digo que sea la razón última lo que propició mi enfado, pero sí hay una razón. No es gratuito, no es malo, tiene razón.
Y escuchar con el corazón es escuchar las razones, incluso del que tenga una ideología que esté en mis antípodas, en las antípodas de lo que yo pienso, o en la de alguien que haya quitado la vida a otro. No puede haber hecho eso si no había una causa, y esa causa, no estoy hablando de justificar, estoy hablando de escuchar, estoy hablando de comprender. Esta es entonces la corrazón, que se contrapone a la lógica de la mente, en la que no puede haber razones opuestas. La lógica de la mente es unánime, ¿no? No admite confusión. El corazón sí admite confusión, el corazón es fusión se fusiona con todo. En esto de capitalizar el dolor, ¿no? Si el esfuerzo, a ver, ¿qué ejemplo te pongo? Si cuando me voy de lo que es la ley del amor sufro, entonces esa acción que me llevó o ese pensamiento que me llevó al sufrimiento, ya no lo juzgo en términos de bueno o malo, sino a dónde me lleva el sufrimiento, ¿no? ¿Sirve a la vida mi sufrimiento? Entonces esa evaluación de lo que pienso, de lo que hago, de lo que otro hace, puedo hacerla, es pertinente hacerla, es interesante hacerla para ver mis creencias, para ver cuál es la ley del amor. Si lleva al sufrimiento no es la ley del amor, entonces puedo usar eso para volver. Entonces, preguntarme, poner a juicio, podríamos poner ejemplos para hacerlo más evidente, pero bueno, nos llevaría un tiempo. Pero plantearte, este pensamiento ¿me sirve tener este tipo de pensamiento? ¿No? Por ejemplo, un pensamiento de control. Entonces, eso es de alguna manera llevarlo a juicio al pensamiento, pero no en categorías morales, sino en categorías de causa-efecto y de servicio o no hacia el amor, y reconozco el amor por las consecuencias, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por si hay gozo, por si hay expansión, por si hay humor, todo esto, descanso. En la comunicación no violenta es muy bonito que se nos advierte que a veces cuando sentimos agradecimiento, nos ha gustado mucho algo que alguien ha hecho y le queremos agradecer, le decimos lo que es: eres un genio, eres magnífico, eres. Y nos advierte ahí la comunicación violenta eso mismo que tú nos has dicho, ¿no? Que si a magnífico lo cambio por un término negativo, ¿no? Es lo mismo en realidad, ¿no? Entonces ese formato sigue siendo un formato que vehiculiza un sistema de pensamiento de separación, y que en definitiva que me digan qué soy o quién soy no corresponde, ¿vale? Entonces una manera bonita de agradecer es decir: ¿qué me aportó a mí lo que tú me diste? Cómo mi vida es más rica, es más plena ahora gracias a lo que tú me diste, a lo que tú me dijiste. Esto le hace sentir a la persona que le estás dando ese agradecimiento, pues primero un conocimiento, o sea, le aportas tú algo y de la otra manera no le aportas nada. Y por otro lado lo dejas libre, ¿no? Porque la misma persona que te puede decir eres, ya te está de alguna manera... tienes poder sobre... sí hay juicio también, sí, lo que tú decías, en una bella opinión.
El empoderamiento es el poder, es un concepto fundamental en el mensaje de Jesús. Él, entre otras cosas, vino a cambiar nuestra idea del poder y lo que hace es unirlo al amor. Unirlo de manera que no se puedan ya disociar. Poder es amor y amor es poder. En la invitación de vivir según quienes somos, necesariamente hay que pasar por un proceso de empoderamiento, necesariamente, porque quienes somos es Dios, experimentándose en forma humana. Entonces no podemos vivir como quienes somos, sino si cedemos nuestro poder. Él dice que el único motivo por el cual no tenemos poder es que lo cedemos. Y nos insta a dejar de cederlo y a ver cuánto amor hay ahí. Porque cada vez que cedo mi poder, no lo hago por amor, lo hago por miedo. Por miedo a que no me quieran, por abonar ideas de no merecimiento, y desde esas ideas, desde esas creencias, es imposible traer el cielo a la tierra. Entonces es fundamental atravesar el proceso de empoderamiento y ver, descubrir que es un proceso de actuar el amor, de creerte quién eres. El tema es que el poder, como lo vemos en la sociedad, es un poder vertical, y esto es lo que genera, por supuesto, todo el abuso de poder y todo la perversión que hay en torno al poder, ¿no? Pero el poder en el amor es circular, y esto quiere decir que todos tenemos el mismo poder. Entonces, que tú actúes tu poder y dejes de cederlo no va en detrimento del poder de nadie. Hacerlo desde el amor es hacerlo de manera tal que le recuerdes a todos que el tuyo es el de él y que todos tenemos ese mismo poder, ¿no? Es verdad que en la sociedad vemos eso, pero no olvidemos que la sociedad es el reflejo de un deseo nuestro. Es decir, lo digo por quitar otra vez el concepto de bueno o malo, ¿no? Es simplemente el efecto de la causa de que hemos querido vivir una experiencia, y no allá lejos en el tiempo algún día del que no me acuerdo, sino cada vez que cedo mi poder, por ejemplo, estoy actualizando que no merezco, que todo esto, y todo esto tiene que ver con el querer vivir la experiencia de no ser quien soy, que en definitiva esa es la experiencia que hemos querido vivir según alguien que no somos, es decir, un mendigo siendo príncipes. Esto es lo que quisimos, que no es ni bueno ni malo, es una experiencia interesante que estamos viviendo, pero lo bonito es que Jesús dice, el deseo de separación y el deseo de unión siempre estuvieron los dos a la vez. Lo que pasa es que va ganando fuerza, era más fuerte el deseo de separación y más débil el de unión, y ahora parece ser que va ganando fuerza el deseo de unión, ¿no? Entonces estamos en un movimiento de unión en general que evidentemente tiene que implicar a la mente y el corazón, tiene que hacerlo, porque además la mente es una energía más yang, más masculina, y el corazón es una energía más yin, más femenina, en cuanto a sus funciones, ¿no? Entonces ese matrimonio sagrado
de lo masculino y lo femenino que está todavía, aunque gracias a Dios va mermando, muy desequilibrado en el mundo en favor de lo mental y en favor de lo masculino como energía, ¿no? Pero fijaros en esta jornada de sensibilidad, ¿no? Una energía tan receptiva, tan femenina, tan yin, ¿no? Como sensibilidad y sabiduría, ya el título está uniendo mente y corazón, masculino y femenino, y este es un poco el movimiento en el que estamos ya inmersos, lo cual es una hermosa noticia. Todavía a nivel institucional, a nivel social, por supuesto hay un desequilibrio, pero estamos siendo cada vez más conscientes y está cambiando eso. Así que sí, unir mente y corazón es lo que estamos haciendo ahora aquí. Estamos usando la mente, estamos usando palabras, estamos comprendiendo, estamos haciendo un trabajo intelectual, pero medido, acotado, no nos estamos perdiendo, no estamos usando el discurso para generarnos una imagen, estamos llevándolo al corazón, y no solo en esta charla mía, en todas las que hubo, ¿no? En todo lo que hubo aquí, hubo un movimiento en el que la mente está implicada, pero hubo mucha presencia del corazón, ¿no? Más, estoy segura, que hace unos años. ¿No lo notáis así? El curso de amor, ya que sale el tema también, es un curso con una energía muy femenina. Como energía, tiene que ver, yo digo que es el lado femenino de Dios. Está dirigido, así como el curso de milagros estaba dirigido a la mente, porque era el primer paso en el plan, porque quiso venir a donde estábamos y estábamos en la mente. Entonces esa fue una jugada muy inteligente de Dios, ir a buscarnos donde estábamos. Esto cuenta el curso de amor. Gracias a tanta gente que lo ha leído, se ha aflojado un poquito el miedo, bastante el miedo, y ahora podemos tener acceso a una conexión directa, que esta es otra de las características de esta época en la que estamos, en la que ya es posible una conexión directa. No es tiempo de mediadores, no es tiempo de maestros ya, no es tiempo de... Incluso Jesús en el curso al final del libro dice, suelta incluso el aprendizaje. Si ya está todo adentro, se trata de conectar con lo que ya hay, ¿no? Primero vamos a empezar con un aprendizaje que es en realidad un desaprendizaje, pero el tiempo de la conexión directa implica que el corazón ya está preparado gracias a que la mente ha aflojado un poquito el miedo. El gozo es lo que somos. El gozo es, el amor es gozo, la vida es gozo, y estamos empezando a permitirnos sentirlo de a poco. Está un poco más presente que antes. Teníamos tanta culpa, teníamos tanto idea de desmerecimiento, que el sacrificio, que era lo que paliaba esa culpa, o eso creíamos, impedía el gozo. Fijaros, a la parábola del hijo pródigo, con la que elegí contaros
la historia de la separación, en realidad en nuestra mente todavía, aunque no queramos, están soterradas las creencias de la historia de la separación como nos la cuenta la historia de Adán y Eva, ¿no? Y en esa historia de Adán y Eva hay un Dios castigador y aparece ahí el esfuerzo, ¿no? El castigo y con el castigo el esfuerzo. El parto se hará con dolor y empezarás a trabajar con sudor, ¿no? El esfuerzo quedó plasmado, sellado como consecuencia directa de una separación, pero contada desde la separación. La diferencia entre la parábola del hijo pródigo y la historia de Adán y Eva, las dos cuentan la historia de la separación. La diferencia es que la historia de Adán y Eva la cuenta desde la culpa, desde la separación, y se imagina a un Dios que visto desde la culpa es castigador, es arbitrario, y de esa imagen de Dios no puede sino venir miedo. Y nos creamos o no esa historia, que eso da igual, es una fábula, lo importante es que en la mente colectiva esas creencias están y lo podemos saber a través de nuestros actos, ¿no? Son nuestros actos los que nos dicen en qué creemos, ¿no? Y si le damos todavía valor al esfuerzo y valor al sacrificio, pues todavía nos estamos creyendo esa historia. Todo esto eclipsa, opaca, impide el gozo. En la otra historia de la separación contada desde la unidad, que es la de la parábola del hijo pródigo, hay gozo. No hay culpa y lo que hace el padre es hacer una fiesta, un enorme festín. Está el gozo presente, ¿no? Entonces, para que, el gozo es consecuencia entonces de ir viviendo en la verdad, de ir a través de nuestros actos viendo qué creencias tenemos, porque es así como lo sabemos, ¿no? Podemos decir que no creemos en algo, pero fijémonos qué dicen nuestros actos, ¿no? Y entonces, cuando descubro que tengo una creencia que es opuesta a la verdad, puesto que me lleva al sufrimiento, y ahí es donde volvemos a esto de que el cambio de propósito lo da la capitalización del dolor, ¿no? El saber que si estoy sufriendo no es la verdad. Esto tiene que ser el pienso, luego existo. Si sufro, no es la verdad. Si hay un pensamiento que me lleva al dolor, ese pensamiento no se corresponde con la ley del amor. Entonces, puedo darme cuenta de esto y reponer ahí la verdad. Reponer la verdad no sería suficiente si no lo experimentara, que sería el segundo paso, ¿no? O sea, tener una experiencia es lo que me va a llevar a cambiar mi sistema de creencias. Esto es lo que nos dice el curso. Leerme un libro no cambia mi sistema de creencias. Ir a una conferencia no cambia mi sistema de creencias. Por más buena voluntad que ponga, tengo que tener una experiencia para ir cambiando mi sistema de creencias, ¿no? Entonces, podemos empezar por dejarnos seducir por la idea de qué bonito sería que hubiera más gozo en mi vida, ¿no? Cuando José María nos mostraba ese video de la danza, pues era un poco alimentar el deseo de gozo, porque ese deseo de gozo puede servir para alimentar el propósito de unión, porque la unión es gozo y el gozo es unión. Y Jesús dice en el curso que en el acto sexual hemos dejado una huella de cómo es
la unión la que provoca el gozo, ¿no? Es simplemente un símbolo que está ahí de la verdad que se da en todos los planos, de que el gozo siempre viene de la unión y que esta experiencia de separación provoca dolor. Cada vez nos da menos culpa y nos estimula más esta palabra, y esto es una buena noticia. Lo nuevo que quiere venir, le damos poca posibilidad si seguimos insistiendo en formas viejas. Esas formas fueron creadas con un propósito. Ahora el propósito cambió, está cambiando, ¿no? Empieza a tener más fuerza el propósito de unión. Entonces, empezar a soltar formas viejas que nos dan seguridad porque son las que conocemos, pero que algo adentro del corazón dice ya no, ¿no? Entonces, en las jornadas de hoy hemos tenido ejemplos de apuestas por formas nuevas que, si son nuevas, es que tampoco están muy delineadas del todo, ¿no? Pero que empezamos por soltar lo viejo, empezamos por decir, pues mira, el formato anterior sé a qué me va a llevar y esto no se corresponde con el propósito que quiero dar hoy, ¿no? Entonces, es dar espacio a lo nuevo, es dar espacio al cielo también, soltar lo viejo. Se suelta algo que ya cumplió su función, ¿no? No es dejar como desdeñando, sino como esto ya cumplió, ¿no? Y ahora es tiempo de soltarlo, ¿no? Lo que dice Jesús es que el aprendizaje requiere condiciones desfavorables. Es decir, tú aprendes porque sientes que algo te falta. Tú aprendes porque estás en una situación que no es cómoda, que no es gozosa. Por eso necesitas aprender, porque algo no está todavía realizado, ¿no? Entonces, además implica un proceso, una mediación de tiempo, ¿no? Esto, otra vez, no es ni bueno ni malo, pero no es necesario cuando ya se puede tener una conexión directa, ¿no? Entonces, cuando ya es tiempo, porque ya hay una energía que lo permite, de poder conectar directamente, seguir sosteniéndose en formas que no son necesarias, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y también, bueno, pues en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo la sorpresa que fue para mí cuando llegué, mientras estaba trabajando en la traducción, a ese concepto. Para mí fue no fue fácil, no fue nada fácil de aceptar. Creo que fue lo que más me costó en todo el curso, el decir, pero el aprendizaje para mí era lo más valioso, ¿no? Y me di cuenta de que tenía justamente por eso cierto apego y que también había como, bueno, pues como una cierta identificación, ¿no? Con los procesos de enseñanza, y también creo que muchos de nosotros podemos reconocer que esta cosa de ir a cursos y cursos y cursos, pues que muchas veces hay un poco de exceso, ¿no? Y que a veces es una manera de justificar que no lo haga ya, ¿no? Que es tiempo, nos dice, es tiempo de ser ya quien eres, ¿no? Entonces, vale, pero todavía tengo que aprender, pero todavía puede funcionar como excusa, ¿no? Muchas veces. Entonces, no es inmediato, no es de un día para el otro, se empieza con un desaprendizaje que es volver a lo que he olvidado, ¿no? Que tiene que ver con un poco con lo que Tirso hablaba de lo normal.
para luego con la intuición, con el conectar con lo que eres, no sería necesario. Y lo más interesante es que se evitarían las condiciones desfavorables. O sea, ya directamente quiero algo y como por el poder que tengo voy y lo tomo, porque todo el universo, si estoy unida, si estamos en unión, y esto deja de ser una creencia para ser una experiencia, y para eso hay que mojarse un poco, hay que ponerse en situaciones en las que uno pueda probarlo esto también, ¿no? Para ver que funciona, ¿no? Que estoy realmente unida y que lo que necesite no necesito tenerlo yo, está dentro de la red con la que estoy unida. Entonces es simplemente cogerlo, pedirlo y viene, ¿no? Entonces esto es así porque estamos unidos. Y porque, bueno, hay otro concepto clave que a lo mejor aparece que es relación. Estamos en relación y cuando pongo conciencia en esa relación, la relación se vuelve operativa. Porque si a pesar de estar en relación no le doy conciencia, la niego o me creo que no está, es menos lo que puede operar, ¿no? Que si hay una verdadera confianza en eso. La escucha es la atención puesta en lo que está sucediendo y precisamente en un curso de amor en lo que no fue escuchado, en lo que no fue atendido. Y la palabra atención es una palabra muy bonita porque implica también cuidado. Cuando digo, por ejemplo, atención al cliente, no es cuidado con el cliente, ¿no? Es cuidarlo, ¿no? Entonces, esto lo dice Jesús en el curso. Hay un capítulo que se llama La atención, en el que nos dice esto, ¿no? Atender a lo que está sucediendo, atender, escuchar, estar alerta. Escuchar en italiano se dice sentire también, ¿no? O sea, es una puerta de entrada al sentir muy grande y por lo tanto al corazón, ¿no? Escuchar empáticamente, escuchar con el corazón, no tiene nada que ver con procesos mentales, tiene que ver con dar espacio al otro y restablecer ahí el comprender los motivos, es decir, la ley de causa-efecto, quitando los juicios de bien y mal, el qué hay, ¿no? ¿Qué hay y qué me trae esto que hay, ¿no? Como hacía Ricardo, me traen un mí, me traen un sol, los pongo en relación y ¿qué hay? Y desde esa mirada sorprendida, que es la mirada del bebé, de sorpresa de ¿qué hay? Ahí aparece el amor, porque no hay proceso mental, porque no hay juicio, y lo que es, y esto es el amor, lo que es. Y se trata de abrirle espacio, atenderlo y con ojos de niño abiertos, decir, ¿y qué hay aquí? ¿Y qué se expresa aquí? ¿Qué se expresa aquí que también es mío? ¿No? Porque si estoy unida también es mío. Permitir es dar espacio, es dejar que lo que sea, ¿no? Y permitir siempre es dar amor, desde la confianza de que al final el amor siempre vuelve al amor. Por eso se puede permitir. No se puede permitir si hay desconfianza. El amor, el permiso implica confianza. Confianza en el amor.
confianza en el que vamos a querer volver a elegir el amor, tarde o temprano, cuando establezcamos esa relación de causa-efecto y veamos lo que pasa cuando negamos el amor. Nunca podemos estar fuera del amor, es nuestra esencia, pero podemos negarlo, y al negarlo, entrar en el miedo, y con el miedo en el infierno, ¿no? Entonces, en el infierno me refiero al sufrimiento, ¿no? Estableciendo esa relación de causa-efecto, que es la ley del amor, vamos a poder volver al amor. Entonces, desde ahí el permiso. Y en nuestra vida cotidiana, pues yo como madre, por ejemplo, he experimentado, y esto sí es una experiencia, que el permiso de que mi hija sea como es y elija lo que elige, vino desde un lugar verdadero, después de no haberlo permitido, por desconfianza, por sentir que yo tenía que controlar, yo tenía que cuidar, yo tenía que hacer lo que en realidad está haciendo ya el amor, está haciendo ya la vida, ¿no? Entonces fue eso, el darme cuenta de que... ¿Y por qué me di cuenta? Porque sufría y porque no daba resultados. Entonces esto me llevó a decir, si estoy sufriendo no es verdad, entonces yo la quiero y quiero que esté protegida, ¿cómo puedo hacer? Y ahí me di cuenta de que el control es miedo y de que el amor la cuida, la vida la cuida, ¿no? Y que mi único trabajo era dar amor incondicional. Y esto me permitió el permiso. Pero es bonito, ¿no? Porque muestro este proceso porque no se llega ahí de entrada. Como estamos en la separación, en el sistema de pensamiento de la separación, necesariamente el camino al amor es a través del error. Necesariamente. Y el error lo reconozco porque sufro. Entonces, al sufrir puedo hacer esa ecuación y decir, ¿cuál es la verdad aquí? ¿No? Y siempre salir del esquema moral de bien y mal. ¿Está bien o está mal? No, esto no, es causa-efecto. ¿Sirve o no sirve a la vida? ¿Sirve o no sirve al amor? Que yo cuide así genera miedo, genera control, no sirve a la vida, ¿no? Entonces el permiso viene, en mi caso, y creo que el camino es después de haberte dado cuenta que el no permitir no te hace feliz, ni hace bien, ni es el modus operandi del amor. Descanso es un anzuelo que él nos lanza. A cada rato dice en el curso, ¿no te das cuenta que estás tan cansado, ¿no? Y nos atrapa por ese lado, ¿no? Por el descanso que viene cuando ya sueltas la idea de Dios que castigador y arbitrario, que puede dar o no dar, y por lo tanto tengo que hacer mérito, porque si puede dar o no dar, para que me dé tengo que hacer mérito. Y si tengo que hacer mérito, pues ya estoy en una carrera, que son las carreras que vemos en la sociedad, ¿no? Todo el mundo esforzándose y haciendo mérito, pero detrás de esto hay una idea de Dios, que puede dar o no dar, ¿no? Que no es la verdad, por suerte. Lo que nos dice el curso es que la imagen de Dios más operativa sería la del sol, que expande sus rayos por igual sobre todos, y que entonces, ¿para qué vas a hacer mérito? ¿Para qué vas a hacer esfuerzo? Si te va a dar igual, ¿no? Entonces el descanso es la consecuencia de, otra vez, de situarte en la verdad de que el amor te lo da todo. No tienes por qué esforzarte, no tienes por qué
no solo no tienes por qué, sino que te irías del gozo, te irías de la verdad, reforzarías ideas contrarias a la verdad en ti, ¿no? Cada vez que estemos en el esfuerzo podemos ver ahí que mantenernos ahí es seguir apostando por una idea equivocada del amor y de Dios, ¿no? Y ahí tenemos una manera muy directa y muy concreta de cambiar nuestras creencias, descansar más.